dotación media diaria. Por si acaso, todas estas tablas y todas estas fórmulas están en su norma. Entonces lo pueden revisar y lo pueden leer ahí con más calma. Sacamos, como les decía, de acuerdo a la población que tenemos, sacamos una dotación media diaria. Como ven, para cada caso hay como que un intervalo de valores y no se hagan problema de escoger un valor. Esos valores dependen mucho del criterio de cada uno y obviamente alguien con experiencia sabe escoger estos valores de mejor manera, pero el INGE no se va a fijar cuál valor han puesto, digamos, con tal de que respeten el intervalo que les corresponde, no importa el valor que escojan. Una vez que tenemos la dotación media diaria, pasamos a calcular nuestra dotación futura de agua. Y esta dotación media diaria se la reemplaza acá como una dotación inicial. Acá, por si acaso, esta variable D es la variación anual de la dotación, pero en porcentaje. La norma nos recomienda tomar un valor entre el 0,5% y el 2%. Una vez más, les digo, la mayoría de estas variables toman un valor, tienen un valor que están entre un intervalo que, como les digo, depende mucho del criterio de cada uno. Entonces, obviamente no todos van a asumirse el mismo valor, por lo tanto van a tener resultados diferentes. Una vez que hemos calculado la dotación futura de agua, pasamos a calcular el caudal medio diario. Antes de eso, Última pregunta. claro, En esa educación futura, en el T, ¿qué tendríamos que poner en el tiempo? Número de mira, años. les he enseñado, ¿verdad?, a calcular las poblaciones, a extrapolar las poblaciones de acuerdo al periodo de diseño de tu obra. Entonces, en esta parte, si es que les tendría que dar un periodo de diseño o en todo caso ustedes asumirse. Entonces, el mismo periodo de diseño que tú has utilizado para extrapolar tu población es el mismo número de años que vas a reemplazar ahí. Ya, o sí, gracias. Bien, ahora, una vez que ya tenemos eso, vamos a calcular el caudal medio diario. Como les decía, acá ya tenemos la dotación futura y la población futura es la que nosotros extrapolaríamos, como ya hemos aprendido en una clase anterior. Entonces el INGE les tendría que dar tal vez como dato no solo una población, ¿verdad? Entonces, también un tiempo o un periodo de diseño al cual ustedes tengan que extrapolar su población. Una vez que tenemos el caudal medio diario, es simplemente reemplazar en la fórmula siguiente, que es esta, para encontrar el caudal máximo diario. Solo es la multiplicación del coeficiente K1 por el caudal medio diario. Este coeficiente K1 van a encontrar en su norma que el valor que puede tomar está entre 1,2 y 1,5. Ustedes pueden tomar cualquier valor que esté en medio de estos dos. Y una vez que tenemos el caudal máximo diario, simplemente para hallar el caudal máximo horario es el coeficiente K2 por el caudal máximo diario. Y acá les puse este ejemplo, ¿verdad? Si es que les diera solo el caudal máximo horario como dato, ustedes necesitan trabajar sí o sí con el caudal máximo diario, no se olviden eso. Para volúmenes de tanques se trabaja sí o sí con el caudal máximo diario. Pero si el INGE, tienen que tener mucho cuidado, porque a veces el examen está fácil, pero les cambia un pequeño detalle que ya puede cambiar. Les puede dar como dato el caudal máximo horario. Entonces lo que ustedes tienen que hacer
Es simplemente reemplazar acá. Esta fórmula en realidad es para hallar el caudal máximo horario, pero el caudal máximo horario es igual al coeficiente K2 por el caudal máximo diario. Y este coeficiente K2, una vez más, depende de tu población y puedes asumir cualquiera de estos dos valores que corresponde a la población que tengas como dato. Y no se preocupen por tomar valores diferentes, de hecho, no tienen que asumirse valores iguales o no comparen, porque si el INGE ve que se han asumido muchas personas un mismo valor, que todos han sacado un mismo resultado, el INGE ya va a suponer que se han copiado, se han pasado el examen. Entonces, como ven, sus respuestas pueden variar mucho porque depende de muchos coeficientes y demás que, que todos van a ir tomando de acuerdo a lo que creen. Entonces, esta partecita era solo como que un pautas de cómo calcular o cómo sacar el coeficiente, el caudal máximo diario que nosotros necesitamos para comenzar a trabajar en caso de que no les diera directamente como dato. Ahora, volviendo a nuestro ejercicio, vamos a repasar un poco. No sé si lo han visto todo con el INGE, pero de todos modos está en su teoría, ¿ya? A modo de repaso, para hallar los volúmenes de los tanques de almacenamiento, se calculan tres volúmenes: el volumen de regulación, el volumen contra incendios y el volumen de reserva. El mayor de estos tres es el volumen que vamos a adoptar para nuestro tanque de almacenamiento. Y el volumen contra incendios, el volumen de reserva, se lo calcula súper facilito, solo aplicando unas fórmulas que las vamos a ver luego. En el que más vamos a demorar es el volumen de regulación. Tenemos varios métodos para calcular el volumen de regulación. La primera, los primeros tres métodos es utilizando las curvas de consumo, y tenemos el método analítico, el método gráfico y el hidrograma gráfico. En estos ejercicios que vamos a resolver hoy, vamos a hacerlo por el método analítico y por hidrogramas gráficos. Y por si acaso, los hidrogramas gráficos solo los vamos a utilizar en sistemas de gravedad, ¿sí? Más adelante les voy a ir explicando por qué. Y el otro método que tenemos para calcular el volumen de regulación es por coeficientes empíricos, que es súper fácil. Solo les voy a mostrar la fórmula porque es solo reemplazar datos ahí. Y vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio. Ya, entonces tenemos que calcular el volumen de nuestro tanque para un suministro de 24 horas y para un suministro de 16 horas. Tenemos ya como dato nuestro caudal máximo diario de 40.51 litros segundo. Y tenemos esta curva de consumo como dato. Para el primer caso, nos dice para un suministro de 24 horas. Entonces, vamos a proceder a llenar nuestra tablita. En nuestra tabla vamos a tener estas 5 columnas. Ya, vamos a empezar por el método analítico. La primera columna es simplemente el intervalo de horas, que es para las 24 horas del día. Con eso no creo que nadie tenga problema, porque es simplemente el intervalo de una hora para las 24 horas que tiene un día. Ahora, la siguiente columna tenemos el porcentaje de entrada o el porcentaje de suministro. La siguiente columna tenemos el porcentaje de salida o el porcentaje de demanda. ¿Por qué estoy trabajando aquí con porcentajes? Porque mi curva de consumo que me dan como datos, si se fijan, está en una escala porcentual. Mi tiempo, acá tengo obviamente en horas para las 24 horas del día,
pero mi variación horaria de consumo es en una escala porcentual. Entonces nosotros vamos a ir llenando nuestra tablita también en porcentaje. Como estamos trabajando para un suministro de 24 horas, ¿eso qué quiere decir? Que no hay un tanque, digamos, que se va a cerrar, ¿verdad? Que se va a cerrar y que se va a abrir a ciertas horas del día. Entonces, siempre que ustedes tengan un ejercicio que tengan una entrada o un suministro de agua a las 24 horas del día, estamos hablando de un sistema por gravedad. Entonces, en realidad su tanque, si quieren, está siendo alimentado directamente por una vertiente o un manantial o algo así que todo el tiempo va a suministrar agua. Y tenemos la siguiente fórmula, ¿ya? Vamos a asumir entonces que cada hora va a entrar un 100%. Y esta fórmula está en la descripción. Y tenemos 2400% dividido entre el número de horas que se va a suministrar agua, va a ser igual al porcentaje de suministro para cada hora. En este caso, entonces, nosotros vamos a tener 2400 dividido en 24, entre 24 horas, porque nos dice que se va a suministrar agua a las 24 horas del día a nuestro tanque, nos da un, un resultado del 100% de suministro, ¿verdad? Entonces, acá en nuestra columna de la entrada, vamos a tener que está entrando un 100% a cada hora. Y la sumatoria de esta columna nos tiene que dar un 2400%, obviamente, ¿no? Porque simplemente el porcentaje de entrada de cada hora, como es igual por 24 horas, nos da 2400. Ahora, la columna del porcentaje de salida o el porcentaje de demanda lo sacamos de nuestra curva de consumo de la siguiente manera. Vamos a copiarnos este gráfico. A ver, nosotros queremos el porcentaje de demanda o salida para el intervalo de 0 a 1 hora. Entonces, nuestra línea azul es nuestra curva de demanda o consumo o salida, si ustedes quieren. Entonces, en el intervalo de horas de 0 a 1 hora, tenemos una demanda del 40%. Entonces, de ahí sale este 40% en nuestra tabla. Para el siguiente intervalo de hora, de 1 a 2. De 1 a 2, lo mismo. Nuestra línea de demanda sigue en 40%. Entonces, acá en nuestra tablita, en este intervalo de horas, corresponde un 40% de demanda o de salida. Para el siguiente intervalo de hora, de 2 a 3, nos fijamos nuestra curva de consumo y de 2 a 3 ya no está en 40, ¿verdad? Ahora sube a 60. Entonces, en este intervalo de horas que estamos buscando, tenemos una demanda del 60%. Y eso es lo que ponemos en nuestra tablita. Y para todas las horas vamos a, vamos a ir sacando así los datos. ¿Quieren que hagamos para todas las horas o comprenden cómo ir llenando esta columna de la demanda? Se comprende. Ya, entonces avanzamos, ¿verdad? No, no es necesario que haga para todas las horas. Sí. Ya, entonces, una vez que ya tenemos la, la entrada, nuestro porcentaje de entrada para cada hora, nuestro porcentaje de salida para cada hora, tenemos que sacar la siguiente columna, que simplemente es la diferencia, que es la entrada menos la salida. Por si acaso, para saber que estamos partiendo bien en nuestro ejercicio, una manera de saber que hemos empezado bien
el llenado de nuestra tabla, el total o la sumatoria de la entrada tiene que ser igual a la sumatoria de la salida. Siempre. El agua que está entrando tiene que ser igual al agua que sale. Entonces, en caso de que estos dos resultados no nos coincidieran, puede ser que hemos calculado mal nuestro porcentaje de suministro o tal vez hemos cometido algún error al sacar los datos de nuestra curva de consumo. Entonces, antes de avanzar, es importante que saquen la sumatoria de entradas, la sumatoria de salidas y verificar que ambos resultados sean igual a 2400. Ahora, pasando a la columna de la diferencia, es simplemente la entrada menos la salida, obviamente del intervalo de hora correspondiente, ¿verdad? Acá para el intervalo de 0 a 1 horas tenemos la entrada de 100 menos la salida de 40, tenemos acá 60%. Para el siguiente intervalo, de la misma manera, entrada menos salida, 100 menos 40, 60. ¿Qué es lo importante que tienen que tomar en cuenta acá? Que si la diferencia entre la entrada y la salida le sale negativa, no se olviden anotar el signo. Si le sale positivo, tienen que anotar positivo, y si le sale negativo, tienen que anotarlo con su signo. Siempre tienen que considerar el signo, no se olviden de eso. Entonces, en toda esta columna de la diferencia es simplemente entrada menos salida. 100 menos 60, 40. 100 menos 60, 40. 100 menos 80, 20. 100 menos 100, 0. 100 menos 120, menos 20. Y así vamos a llenar toda esta columna. Ahora, la siguiente columna que tenemos que calcular es la diferencia acumulada. En la diferencia acumulada es ir sumando esta columna es ir sumando esta columna de la siguiente manera, ¿ya? La diferencia acumulada para nuestro primer intervalo de horas va a ser simplemente esta casilla, ¿verdad? Porque no hay una diferencia acumulada antes. Este es el primer periodo, si ustedes quieren, o la primera hora del día. Entonces, simplemente va a ser igual a 60. Para el siguiente intervalo de hora, va a ser la diferencia que corresponde a la hora en la que estamos más la diferencia de las horas anteriores. Entonces tenemos 60 más 60, 120. Para nuestro siguiente intervalo de hora, tenemos la diferencia que corresponde a ese intervalo de hora, que va a ser 40, más la diferencia de las horas anteriores, va a ser 40 más 60, más 60 nos da 160. Y para la siguiente hora, la diferencia acumulada para el intervalo de 3 a 4 va a ser la diferencia que corresponde a ese intervalo de hora más todo lo anterior. Entonces tenemos 40 más 2 veces 60 nos da un total de 200. Ahora, al hacer esta diferencia acumulada, por ejemplo, cuando lleguemos acá al intervalo de 6 a 7 horas, no se olviden considerar el signo. A ver, por ejemplo, para este intervalo de 6 a 7 horas, la diferencia acumulada va a ser esta diferencia que corresponde a ese intervalo de hora, que va a ser menos 20 más todo lo anterior. Entonces, la diferencia acumulada para esta hora sería menos 20 más 0 más 20 más 40 más 40 más 2 veces 60, ¿verdad? Y eso nos va a dar un resultado de 200. Entonces es por eso que es importante que consideremos el signo. ¿Y cómo sabemos que esta columna de la diferencia acumulada la estamos calculando, la estamos resolviendo correctamente? En la última hora del día, esta diferencia acumulada nos tiene que dar un resultado de 0.
siempre. Eso les va a servir como un, un punto de control o verificación para saber si están haciendo bien. Me han entendido, ¿verdad? ¿Cómo calcular esta columna de la diferencia acumulada? Sí, una preguntita. Claro, Con, con respecto a al porcentaje de entrada, sí. puede ser que se dé el caso de que la entrada no siempre sea 100%, o sea, digamos que en alguna hora baja el porcentaje. Cuando te dé tu, cuando te dé tu curva de consumo en porcentaje, no vas a trabajar siempre con el 100% porque vas a partir con esta fórmula. Esto, cuando tus curvas de consumo están en porcentajes, o al menos todos los ejercicios que yo he visto, para calcular tu porcentaje de entrada o tu porcentaje de suministro, por ejemplo, siempre vas a partir con esto, que el total de suministro de las 24 horas del día va a ser 2400%. Ahora, eh, ¿cómo puede variar esto? Que tu curva de consumo no esté en porcentaje. Te pueden dar directamente una tabla de datos en el que tu entrada, suministro de agua y tu salida o demanda de agua esté directamente en metros cúbicos. Entonces, ahí tu punto de control ya no va a ser 2400, ya no va a ser que tus sumatorias van a ser igual a 2400. No sé si me dejo entender. Puede ser que acá te den como dato, como te decía, toda esta columna de la entrada en metros cúbicos directamente y toda esta columna de salida también en metros cúbicos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es sumar cuántos metros cúbicos te va a dar tu entrada. Y digamos que serían, qué sé yo, 2000 metros cúbicos y tu salida también debería ser igual a los 2000 metros cúbicos. Oh, ya, ya. Entonces, en ese caso, sí, no es necesario convertir a porcentaje, se puede trabajar con metros cúbicos nomás, ¿no? Sí, se puede trabajar directamente con metros cúbicos. Ya, perfecto. Gracias, Oxy. De nada, Fer. Entonces, en ese tipo de detalles tienen que ser bien atentos, no lo hagan mecánicamente, revisen bien todo, porque lo que el INGE suele hacer es eso, cambiar. El INGE se va a fijar tal vez la manera o el ejercicio que yo les he dado, entonces él va a ver la manera de cambiar una pequeña cosa nada más. Como les decía, lo que les puede cambiar es ya no darles los datos en porcentajes, les puede dar directamente los datos en metros cúbicos. Entonces, ahí no es necesario que lo conviertan a porcentajes. Pueden trabajar su tabla directamente en metros cúbicos. Pero entonces, acá su punto de control ya no va a ser 2400, ¿verdad? Porque este 2400 es como que su punto de control siempre y cuando su curva de consumo esté en porcentaje. Pero seguramente la sumatoria acá, tanto de entrada como de salida, también les va a dar el mismo número, pero va a estar en metros cúbicos. Bien, entonces, continuando, una vez que ya tenemos nuestra tablita llenada, lo que tenemos que hacer antes de utilizar nuestras fórmulas es identificar en esta última columna, que es de las diferencias acumuladas, el número positivo más grande y el número con signo negativo más grande también. Acá el mayor positivo es 220, ¿verdad? Ahí lo marqué. Y el número más grande, pero con signo negativo, es el menos 160. Ahora, tal vez ustedes se preguntan, y si tengo, qué sé yo, un número bien grande, pero que se repite varias veces, ¿cuál tomo? No importa, chicos, porque al momento de reemplazar en nuestra fórmula, solo nos interesa el valor que va a estar encerrado en la casilla. No interesa a qué intervalo de hora corresponde. Entonces acá ustedes pueden tomar el 220 de ahí arriba, pero como les digo, no interesa.
lo que vamos a reemplazar en la fórmula es simplemente el valor encerrado aquí. Entonces tenemos el 220 como el mayor positivo y el menos 160 como el número más grande pero con signo negativo. Una vez que tenemos esos dos valores identificados, pasamos a nuestra fórmula. Entonces tenemos el volumen de regulación es igual a esta fórmula. Nuestro caudal máximo diario en litros segundo por, si se dan cuenta, toda esta parte simplemente es como que factores de conversión para llevar nuestro caudal a metro cúbico hora, porque nuestro caudal máximo diario que tenemos como dato ahorita es en litro segundo. Entonces, por ejemplo, si nuestro caudal máximo diario que nos dan de dato ya estuviera en metro cúbico hora, al momento de reemplazar en esta fórmula, ustedes ya no tendrían que utilizar esta parte. ¿Me entienden? Esta fórmula original, así como la ven, es simplemente cuando tu caudal máximo diario está en litros segundo y estos valores de acá, el máximo excedente y el máximo faltante, son estos dos valores que hemos identificado. El máximo excedente es el número más grande positivo y el máximo faltante es el negativo más grande también, pero esos están en porcentaje. Entonces la fórmula es la siguiente. Como les decía, caudal máximo diario en litros segundo por 1 entre 1000 por 3600 entre 1 por 1 sobre 100 por la sumatoria del máximo excedente más el máximo faltante, pero cada uno en valor absoluto. Y una vez más, este 1 sobre 100 que multiplica esta sumatoria de estos números que hemos identificado en la tabla hace ratito, es simplemente como para que quitarle el porcentaje, ¿verdad? Porque este máximo excedente y este máximo faltante ahorita son 220% y este es menos 160%. Dividido entre 100 ya no tienen el porcentaje. Pero si ustedes estarían trabajando directamente en metro cúbico, no sé si pueden captar, no sé si se dan cuenta, esta diferencia acumulada ya no va a estar, si tuvieran todos sus datos en metros cúbicos, esta diferencia acumulada va a estar ya directamente en metros cúbicos. Entonces, ustedes simplemente, ustedes ya no van a tener que poner este factor en su fórmula, porque si analizan, si se dan cuenta, toda esta parte solamente son como factores de conversión. Ahora, volviendo a nuestro problema. Teníamos nuestro caudal máximo diario en litros segundo, entonces lo vamos a reemplazar acá. Vamos a copiar esta parte porque son factores de conversión para convertir nuestro caudal a metro cúbico hora. Entonces tenemos 40.51 por 1 entre 1000 por 3600 entre 1 por 1 entre 100% por 220 en valor absoluto más y nuestro máximo faltante que era menos 160 pero en valor absoluto. Así que me ayudan comprobando por favor si este resultado está bien. Entonces, ese sería nuestro volumen de regulación por el método analítico. No sé si tienen alguna duda, o creo que los he mareado en esa parte. Si tienen alguna duda, pregúntenme, chicos, por favor.
Sí, una pregunta, ¿en dónde se eliminarían los factores del tiempo? Porque si no sería como caudal, ¿no? No sería metros cúbicos. No, aunque, no, 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 perdona, sí, ya me da. Ok, entonces avanzamos si es que nadie más tiene alguna duda. El siguiente método para encontrar el volumen de regulación les decía que era por coeficientes empíricos. Es simplemente esta formulita de acá que está en su norma, lo pueden revisar. No le he calculado, la verdad, lo podemos hacer ahorita, pero el volumen de regulación por coeficientes empíricos es simplemente igual al coeficiente de regulación por nuestro caudal máximo diario por un tiempo. Este coeficiente de regulación va a depender de si es un sistema a gravedad o un sistema por bombeo. Y acá tenemos los valores que puede tomar dependiendo de cuál sistema es. Y algo acá que tienen que tener cuidado, el caudal máximo diario en esta fórmula tiene que ser reemplazado en metro cúbico día. Y el tiempo puede tomar el valor, diferentes valores, una vez más dependiendo del criterio de cada uno. Simplemente en la norma te dice que obviamente tienes que tomar el tiempo igual a uno como mínimo, pero puedes tomar muchos más días, entonces ese resultado dependiendo al valor del coeficiente de regulación que cada uno puede tomar y dependiendo al número de días, igual, ¿verdad? Vamos a tener diferentes resultados. Y acá en esta parte, eh, ya se los he dicho, cuando el problema les diga que tienen un suministro de 24 horas del día, inmediatamente ustedes se dan cuenta de que es un sistema a gravedad. Ahora, como en nuestro inciso B, que nos dice vamos a tener simplemente un suministro de 16 horas, ahí asumimos de que nuestro tanque se va a dejar de llenar después de un lapso de tiempo. Entonces, es un sistema por bombeo. Es lo único que tienen que darse cuenta acá y tener cuidado de reemplazar su caudal máximo diario en metro cúbico día. Ahora vamos a sacar nuestro volumen de regulación, pero por hidrogramas gráficos. Acá tenemos nuestra curva de consumo, que es la que tenemos de dato, y vamos a partir, como nos dice que tenemos un suministro de 24 horas, nosotros acá ya hemos calculado que nuestro porcentaje de suministro, entonces para cada hora va a ser el 100%. Es por eso que aquí esta línea roja nos va a representar nuestra línea de suministro. Entonces, como se va a llenar las 24 horas del día, va a ser constante, entonces por eso que tenemos esta línea recta y al 100%. Tenemos la línea azul, es nuestra línea o curva de consumo. Entonces necesitamos nosotros contar los cuadraditos que están entre nuestra línea de suministro y nuestra línea de consumo. Todo lo que está por debajo de nuestra línea de suministro van a ser los cuadraditos faltantes, ¿ya?
y todo lo que está por encima de nuestra línea de suministro van a ser los cuadraditos excedentes. Este método del hidrograma gráfico simplemente consiste en eso, contar los cuadraditos faltantes y excedentes. Y este método nos dice que el número de cuadraditos excedentes tiene que ser igual al número de cuadraditos faltantes. Y una vez que obtenemos ese número, lo vamos a reemplazar en una ecuación. Si me pueden ayudar, yo he contado 38 cuadraditos, pero puede que se me haya ido. Por favor, ayúdenme a revisar. Como les decía, todo lo que está debajo son los cuadritos faltantes y todo lo que está por encima son los cuadritos excedentes. Pero por si acaso, ¿no? Solo nos sirven los cuadritos que están entre nuestra línea de suministro y entre la línea de consumo. O sea, necesitamos los cuadritos entre la línea roja y la línea azul. Cuidado con equivocarse, con confundirse y estar tomando en cuenta al revés, ¿no? Cuidado, estén tomando estos cuadritos y estos cuadritos. Siempre los cuadritos que están en nuestra línea de suministro, que es nuestra línea roja en este caso, y la línea de consumo, que en este caso es la línea azul. Está bien, Oxy, cuento 38. Ya. Los excedentes son 38 y los faltantes también, ¿verdad? Sí, Oxy, concuerdan los dos. Ya. Entonces, una vez que verificamos eso, tenemos la siguiente fórmula. Ya nos dice que los cuadritos excedentes, una vez que verificamos que son iguales a los faltantes, estos van a pasar a tomar este valor que dice, eh, es una A en la fórmula, la verdad es que no sé lo que significa, pero es el número de cuadritos. Y ya sabemos que los excedentes son igual a los faltantes, entonces ese número de cuadritos va a ser el que vamos a pasar a reemplazar en nuestra ecuación, que es simplemente el caudal máximo diario en litros segundo por 1 entre 1000 por 3600 entre 1 por 10 entre 100% por nuestro número de cuadritos. Reemplazamos datos, ¿no ven? Nuestro caudal máximo diario es 40.51 litros segundo. Vamos a mantener esta parte de nuestra ecuación por 38, que es nuestro número de cuadritos. Si me ayudan con la calculadora para revisar, por favor, chicos. Sí, Oxy, está bien. Ya, ahora, una vez más, esta parte son solo factores de conversión, ¿verdad? Si ustedes tuvieran este caudal directamente en metro cúbico hora, ustedes tendrían que borrar esta parte al reemplazar en su ecuación. Y ahora, esta parte de acá, ¿por qué no es 1 sobre 100% como en la anterior fórmula? Tengan mucho cuidado, por si acaso es 10 sobre 100%. Este 10 sobre 100% está multiplicando por el número de cuadritos que hemos contado nosotros, ¿verdad? Esto va a depender, bueno, en realidad todos los ejercicios de la adscripción tienen su curva de consumo. Si se fijan, cada cuadrito, ¿cuánto tiene en porcentaje? 10%, ¿verdad? Entonces, ustedes agarran un cuadrito y acá en este eje, ¿cuánto tiene un cuadrito? Tiene 10% de variación de consumo. Cada cuadrito tiene solo 10%, 10%, 10%. Entonces, acá es por eso. Esta parte, chicos, son simplemente como factores de conversión para sacar un resultado en metro cúbico. Entonces, tengan cuidado con ese detalle. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quieren que repita algo?
Díganme. A ver, me dicen si el porcentaje o la cantidad de entrada para cada hora es diferente, la línea roja ya no sería constante. Entonces se tendría que graficar de acuerdo a esos datos. Exacto. Vamos a ver en el siguiente caso en el que esa línea de entrada ya no va a ser constante. Entonces, ¿en qué caso esa línea de entrada o esa línea de suministro deja de ser así una línea completamente recta para todas las horas cuando te da un sistema de gravedad o un sistema que te diga que tiene suministro las 24 horas del día? Pero ahora, si te dice que vas a tener un sistema por bombeo y simplemente vas a bombear un par de horas al día, vamos a ver más adelante, esa línea ya no va a estar así para las 24 horas del día. Ahora, exactamente, si los datos de la tabla que les dan o de su curva de consumo están directamente en metros cúbicos, ya no es necesario realizar toda esta conversión. Se los voy a buscar un ejercicio, creo que tengo uno resuelto que te daba directamente los datos en metros cúbicos y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ya chicos? Ya, sí, gracias. Ya, ahora volviendo acá. Este es el volumen de regulación que hemos sacado, ¿verdad? Y si se dan cuenta nos ha salido lo mismo que por el método analítico. Esto nos ha salido igual porque es un sistema a gravedad, ¿ya? Todo este método de los grafiquitos solo se utilizan los sistemas a gravedad. Vamos a comprobar más adelante que no nos da el mismo resultado que por el método analítico si lo utilizamos en un sistema por bombeo. Por un error de la persona que ha diseñado el método, demás, no funciona. Entonces nosotros vamos a utilizar este método solo en sistemas a gravedad. Una vez que ya hemos calculado entonces nuestro volumen de regulación, vamos a calcular nuestro volumen contra incendios y nuestro volumen de reserva. Estas formulitas están en la norma, a ver si la tengo abierta, aquí está. Por si acaso, estas son las fórmulas del volumen contra incendios y volumen de reserva está en la página 63 y 64 de su norma. Es solo tomar en cuenta estas ecuaciones. El volumen contra incendios es igual a 3.6 por un caudal contra incendio en litros segundo por un tiempo de duración del incendio en horas. Ahora, este caudal contra incendios y este tiempo, la norma te da unas recomendaciones. Aquí te dice que de acuerdo a la densidad poblacional, acá te sugiere, ¿no?, un caudal contra incendio. Obviamente, si no tienes datos de tu densidad poblacional y demás, con tal de que te asumas cualquiera de estos tres valores, tu ejercicio va a estar bien. En este caso, yo me asumí un caudal de 32 litros segundo. Y de igual manera, la norma te recomienda que tomes un tiempo de duración del incendio entre 2 y 4 horas. Yo tomé para el ejercicio una duración de 4 horas. Solo reemplazamos en esa ecuación nuestros datos y me da 460.8 metros cúbicos. Ahora, para el volumen de reserva, igual, solo tenemos la siguiente ecuación, que es 3.6 por nuestro caudal máximo diario en litros segundo por un tiempo en horas. Igual en la norma, acá te dice que te recomienda considerar un volumen equivalente a 4 horas.
Entonces tomamos este tiempo como 4 horas. Entonces vamos a tener 3.6 por nuestro caudal máximo diario, que es 40.51 por 4. Y me da un volumen de 583.34 metros cúbicos. Como les había dicho al inicio, entonces el volumen del tanque que se adopta es el mayor entre el volumen de regulación, entre el volumen contra incendios y el volumen de reserva. Nuestro volumen de regulación nos había salido 554.18 metros cúbicos. Entonces es menor que este, ¿verdad? Por lo tanto, para nuestro sistema gravedad, el volumen del tanque de almacenamiento que adoptaríamos es este de acá, que sería 583.34 metros cúbicos. Nuestro ejercicio para el sistema a gravedad o para el inciso A, que te dice un suministro de 24 horas, entonces ya estaría resuelto. Ahora vamos a hacer nuestro inciso B, que nos dice un suministro de 16 horas. Como ya les había dicho hace un ratito, como te dice un suministro de solo 16 horas, quiere decir que vamos a tener un sistema por bombeo, ¿verdad? Ahora, la misma fórmula que hemos utilizado hace un rato, como nuestra curva de consumo ya nos las da en porcentaje, para calcular el porcentaje que va a entrar, simplemente reemplazamos acá. Tenemos 2400% dividido entre el número de horas, que son 16, nos dan de dato, es igual al porcentaje de suministro. Entonces, 2400 entre 16 tenemos un porcentaje de suministro de 150, ¿verdad? Entonces, para llenar nuestra tablita, nuestro porcentaje de entrada va a ser de 150, pero solo durante 16 horas. Eso quiere decir que de 24 horas del día, 16 horas va a entrar un 150% y el resto de las horas va a tener una entrada del 0%. Ahora, ¿qué es lo que podría, en algún examen, el INGE les preguntaba cuál era el caudal de bombeo? Cuando tienes un sistema por bombeo y te da tu curva de consumo en porcentaje, el caudal máximo diario se lo asume como un 100% de la entrada, ¿ya? Como un 100% de suministro. Entonces, para encontrar el caudal de bombeo, podemos hacer nosotros simplemente una regla de 3 o utilizar la siguiente fórmula. Esto está en su adscripción, por si acaso. Para sistemas por gravedad, por bombeo, perdón, para sistemas por bombeo, el caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario por 24 entre el número de horas de bombeo. Si hacen ustedes reemplazando datos en esta fórmula o haciendo esta regla de 3, como les decía, el resultado es el mismo. Entonces, ustedes pueden utilizar simplemente la regla de 3 o utilizar la fórmula. Pueden verificar acá que el resultado les va a salir lo mismo. Esta partecita de acá, por si acaso, si es que les pidiera el caudal de bombeo. Y esto lo van a aplicar solo en sistemas por bombeo. Pueden verificar ahorita reemplazando en esta ecuación o pueden verificar haciendo una regla de 3, simplemente así con estas relaciones. El resultado de esta regla de 3 nos da un caudal de bombeo de 60.77 litros segundo y reemplazando en esta ecuación igual nos da un caudal de bombeo de 60.77 litros segundo. Esta partecita así como que un paréntesis, que es como que algo extra que les puede
pedir. A ver, me preguntan, ¿el caudal máximo diario nos da como dato? Sí. Sí, el caudal máximo diario es, ya lo teníamos desde el inicio, es el dato que nos dan. Entonces, como les decía, chicos, toda esta partecita, simplemente así como que un paréntesis, que es algo extra que les puede pedir en su examen. Entonces, volviendo a lo que nos pedía originalmente nuestro ejercicio. Ya tenemos entonces nuestro porcentaje de suministro para esas 16 horas, que es un 150%. Ahora, acá, esta línea verde ahora es nuestra línea de entrada o nuestra línea de suministro. Ya no es una línea completamente recta y que es la misma para todas las horas. Ahora, ¿por qué lo he dibujado así? No puedes tener funcionando una bomba 16 horas al día. Si bien creo que lo máximo que una bomba puede funcionar continuamente son 12, lo que el INGE siempre recomienda, y si no me equivoco en la norma también te recomiendan, tener una bomba encendida continuamente por un periodo máximo de 8 horas. Entonces, como nuestro ejercicio nos dice que tenemos que tener un suministro de 16 horas, lo que yo he hecho es dividirlo en dos periodos, cada uno de 8 horas. Entonces, acá, de 0 a 1, mi bomba está apagada, digamos, no está entrando ni una gota de agua a mi tanque. Ahora, desde la 1 hasta las 9, yo tengo un suministro del 150%. Hasta las 9. De 9 a 16 horas, mi bomba se apaga nuevamente y no hay nada de entrada. Y desde las 16 horas hasta las 24 horas, nuevamente comienza a funcionar mi bomba y se empieza a llenar mi tanque. Y a las 24 horas, nuevamente se apaga mi bomba y ya no se llena mi tanque. Esta parte de la distribución de los periodos de bombeo, una vez más, puede variar, ¿verdad? Porque ustedes tal vez lo hubieran acomodado de diferente manera o tal vez lo hubieran dividido en más periodos de bombeo. Eso depende de cada uno, chicos, no todos van a hacerlo igual. Entonces, de eso, una vez más, no tienen que preocuparse. Pueden, siempre y cuando, como les digo, si les dice 16 horas de bombeo, no pongan las 16 horas juntas, porque el INGE tal vez les sabido decir en clase, siempre lo recomienda, nunca puedes tener más de 8 horas continuas una bomba encendida. Entonces, ustedes pueden, tal vez podían dividirlo incluso en más periodos de bombeo. Y obviamente eso va a hacer variar los resultados luego, pero igual va a estar bien. Entonces vamos a resolver de esta manera, como yo lo he dividido. Pero como les digo, si ustedes deciden hacer distribuyendo de otra manera, tomando otros periodos de bombeo, igual va a estar bien. Vamos a llenar nuestra tablita ahora. La primera columna, el de las horas. Ahora nuestra columna de la entrada o suministro. Como les decía, como está en porcentaje, nuestro total va a ser 2.400, ¿verdad? Pero como solo son 16 horas de suministro, yo les he dicho que yo lo he dividido, ¿verdad? Desde la 1 hasta las 9 horas está entrando un 150%. Entonces, desde la 1 hasta las 9 está entrando un 150%. Desde las 16 horas hasta las 24 horas, también desde las 16 horas hasta las 24 horas está entrando un 150%. Y el resto de las horas entonces no está entrando nada porque mi bomba está apagada. Verificamos que la suma nos da 2.400%. Toda esta columna de la salida
ya sabemos cómo sacarla, ¿verdad? Es igual que el inciso anterior, lo sacamos del gráfico, es la misma curva de consumo y la sumatoria igual nos da 2400. La sumatoria de entradas tiene que ser igual a la sumatoria de salidas y pasamos a la siguiente columna, que simplemente es la diferencia, que es entrada menos salida. 0 menos 40, menos 40, 150, menos 40, 110 y así sucesivamente. No se olviden siempre considerar el signo. Nunca se olviden de poner su signo negativo. Ahora calculamos la diferencia acumulada. La diferencia acumulada para el primer intervalo de hora es simplemente su diferencia. Para el siguiente intervalo de hora, su diferencia más la diferencia de la hora anterior. 110 más menos 40, 70. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos han entendido cómo hacer esta columna de la diferencia acumulada, ¿no, chicos? ¿O alguien no ha entendido? Sí, sí se entiende. Ya, entonces ya tenemos la diferencia acumulada y hacemos lo mismo que hace rato. Identificamos el número positivo más grande y de la misma manera el número más grande pero con valor negativo. Una vez que tenemos estos dos números identificados, pasamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces tenemos el volumen de regulación. Esta fórmula es la misma que hemos utilizado en el primer inciso, por si acaso. Nuestro caudal máximo diario en litros segundo por todos estos factores de conversión por nuestro máximo excedente en valor absoluto más nuestro máximo faltante también en valor absoluto. Reemplazando datos tenemos 40.51 por 1 entre 1000 por 3600 entre 1 por 1 entre 100 por valor absoluto de 420 más el valor absoluto de menos 460. Por si acaso, la sumatoria de estos dos valores en valor absoluto cada uno recién multiplica al 1 sobre 100. Tengan cuidado con eso. Si me ayudan a verificar el resultado, por favor, chicos. Sale así, sí. Ya, entonces ya tenemos nuestro volumen de regulación por el método analítico. En realidad les había dicho que el sistema por bombeo no se utiliza el método del hidrograma gráfico, ¿verdad? Por lo tanto, acá simplemente tendríamos que compararlo con el volumen contra incendios y con el volumen de reserva. Como es el mismo ejercicio, vamos a tener el mismo resultado de volumen contra incendios y el volumen de reserva, ¿verdad? Entonces, obviamente, nuestro volumen de regulación es más grande que estos dos valores. Por lo tanto, para este sistema por bombeo, el volumen que vamos a adoptar para nuestro tanque de almacenamiento es este, que va a ser de 1283.36 metros cúbicos. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Pero ahora vamos a ver que no se puede utilizar el método del hidrograma gráfico para sistemas por bombeos, porque vamos a ver que no nos sale lo mismo que este resultado por el método analítico. Entonces, para hacer el método del hidrograma gráfico, tenemos nuestra línea azul, que es la línea de consumo, y tenemos nuestra línea verde, que en este caso es la línea
de suministro o la línea de entrada. Ahora vamos a contar los cuadritos excedentes y los cuadritos faltantes. Ya sabemos, los excedentes van a ser todos los que están sobre nuestra línea de, de suministro, y los faltantes van a ser, perdón, todos los cuadritos, sí, todos los cuadritos faltantes van a ser todos los que están por debajo de nuestra línea de suministro, y los excedentes van a ser los que están por encima de nuestra línea de suministro. ¿Me ayudan a comprobar, por favor? Yo he contado 92 cuadritos. Ya, sí, ¿verdad? Son 92 cuadritos. Entonces, tenemos 92 cuadritos excedentes y 92 cuadritos que corresponden a los faltantes. Si reemplazamos nosotros ese valor en la ecuación del método del hidrograma gráfico, tenemos lo siguiente. Tenemos el caudal máximo diario en litros segundo, que es 40.51 por 1 entre 1000 por 3600 entre 1 por 10 entre el 100% por 92, y nos da este volumen de regulación, que es de 1341.69, el cual no es igual al que hemos calculado por el método analítico, ¿verdad? Entonces, en realidad, este método, esto se los muestro solo para comprobar que no sale lo mismo. Entonces, el hidrograma gráfico, el método del hidrograma gráfico, de contar los cuadraditos, solo lo vamos a utilizar en sistemas a gravedad, porque no nos funciona para sistemas por bombeo. Entonces, ese ejercicio sería hasta ahí, chicos, ¿no? Era hallar el volumen del tanque, tanto para el sistema a gravedad y tanto para el sistema por bombeo. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algo que no hayan entendido bien? Que entró en un examen. Ya, que es este. Ya lo vamos a hacer súper rápido. Te daba lo siguiente como dato. Te daba te daba el volumen de regulación como dato de 3000 metros cúbicos, y simplemente te pedía calcular el caudal de bombeo considerando 2 periodos de bombeo. Y la siguiente tablita de datos. Solo, obviamente, los intervalos para cada hora del día y el porcentaje de salida. El porcentaje de salida, la sumatoria nos daba 2400, y lo que nosotros teníamos que calcular o asumirnos en realidad era el porcentaje de entrada para cada hora del día. Ahora, en esta parte se van a dar cuenta, esto es de un examen pasado, chicos, y se van a dar cuenta que las respuestas en realidad pueden variar un montón. Lo que el INGE en realidad revisa muchas veces es el procedimiento, o que tu idea de la resolución esté bien. El INGE no se va a fijar, es difícil que revise los resultados, porque como ven, todo el mundo va a sacar uno diferente, pero lo que se va a fijar es el procedimiento. Para empezar, solo te dice considerar 2 periodos de bombeo. Entonces, eso va a depender de cada uno. Uno puede tomar periodos de 4 horas, periodos de 6 horas, periodos de 8 horas. Depende de cada uno eso. No todos tienen que tener lo mismo. Entonces, yo he empezado asumiéndome periodos de bombeo de 8 horas.
pero los he acomodado en los siguientes intervalos del día, ¿no? Tengo un periodo de bombeo desde las 2 hasta las 10 y el siguiente periodo de bombeo desde las 16 horas hasta las 24 horas. Siempre, ahora para calcular el porcentaje de entrada, solo en esta fórmula, ¿verdad? Como yo me estoy asumiendo periodos de 8 horas, cada periodo de 8 horas, por dos periodos tengo 16 horas. 2.400 dividido entre 16 me da un porcentaje de suministro del 150%. Ahora tal vez ustedes podrían asumirse, qué sé yo, periodos de bombeo de 6 horas. Entonces, dos periodos de 6 horas nos da un número de horas 12, ¿verdad? 2.400 entre 12 nos daba un 200% de suministro, pero solo en periodos de 6 horas cada uno. Lo único que tenemos que verificar, como les decía, como está todo en porcentaje, esta sumatoria nos daba 2.400, entonces verificamos que nuestra columna de entrada también nos dé 2.400. Calculamos la diferencia, simplemente es la entrada menos la salida, siempre considerando el signo. Calculamos nuestra diferencia acumulada, que ya saben cómo hacerlo, y en esta columna identificamos el número positivo mayor y el número más grande, pero con signo negativo también, ¿verdad? Una vez que tenemos estos dos valores identificados, los vamos a reemplazar en nuestra fórmula del volumen de regulación, porque en realidad el volumen de regulación ya lo tenemos como dato. El volumen de regulación es de 3.000 metros cúbicos, ¿verdad? Y nosotros tenemos, acá tenemos los excedentes, tenemos los faltantes, y lo que vamos a despejar de acá es el caudal máximo diario, porque tenemos todos los datos. Una vez que calculamos el caudal máximo diario, lo reemplazamos en la fórmula que les mostré para sistemas por bombeos hace rato, que es esta, ¿verdad? El caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario en litros segundo por 24 entre el número de horas de bombeo, entre el número total de horas de bombeo. Entonces, reemplazando datos, tenemos un caudal de bombeo de 166.67 litros segundo. Al igual que les había comentado, les había mostrado ya hace rato, en sistemas por bombeo podemos utilizar o esta pequeña ecuación o hacer esta regla de 3, asumiendo que el caudal máximo diario equivale al 100% del suministro. Hacemos una regla de 3, nosotros queremos encontrar el caudal de bombeo, que en este caso representa un 150%. Haciendo la regla de 3, nos da el mismo resultado que utilizando esta ecuación. Entonces tenemos un caudal de bombeo de 166.67 litros segundo. Si se dan cuenta, esta pregunta estaba súper fácil, o no sé si alguno tiene alguna duda de esto, pero el error de la mayoría era que no sé si se olvidó o no lo escuchó al Inge, entonces tomó las 24 horas del día como algunos dijeron he tomado dos periodos de 12 horas, pero si te das cuenta, dos periodos de 12 horas es como que no le das descanso a tu bomba, ¿verdad? Equivale a 24 horas de bombeo, cosa que no es correcta. Entonces acá ustedes podían tomar periodos de bombeo de las horas que ustedes quisieran, pero siempre dándole un descanso a su bomba. No sé si alguien tiene alguna duda de este ejercicio. ¿Alguna pregunta más que tengan, chicos?
Si no tienen más preguntas, chicos, se los voy a pasar estas diapositivas al grupo. Se los voy a buscar el ejercicio que les dije, que les daba los datos en metros cúbicos directamente. Y ahí quedaríamos en la clase de hoy, chicos. O si nos Gracias, podría Oxy. proporcionar exámenes pasados, por favor. ¿Sabes qué? No los tengo. Este examen es, o sea, esta pregunta de examen es de la que yo, el que di en mi semestre, pero después no tengo exámenes pasados. Les voy a pasar ejercicios de la adscripción más para que estudien de ahí. La parte de los ejercicios se los voy a pasar. Y la verdad es que exámenes pasados no tengo, chicos. Y más con lo que no estamos yendo a la U, tenía unas fotocopias de unos exámenes teóricos. Varios me han pedido, pero es que no las estoy encontrando. Y de todas maneras, el INGE no me permite, no, se va a enojar, no me va a permitir pasarles exámenes pasados por el grupo, ¿ya? Si encuentro mis fotocopias, se las voy a pasar, pero se los voy a pasar directamente a su chat, internamente a cada uno. Pero no, si es que encuentro los exámenes pasados, no se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, porque como les digo, el INGE se molesta mucho cuando hacen eso. Está Oxy, bien, una Auxi, preguntita más. gracias. Sí, claro. Con respecto al examen del día sábado, que va a ser un examen teórico, ¿hasta qué parte de la norma tenemos que estudiar para rendir el examen? Uy, el INGE no les ha dicho, ya, a ver, dame un segundito, me voy a fijar hasta qué capítulo. Supongo que si no les ha dicho, el INGE está asumiendo que ya saben. Dame un segundo, me voy a fijar hasta qué página di mi examen. 8. Pero dame un minutito. El sábado es solo su examen teórico, chicos. Sí, Oxy, eso dijo, el sábado solo teoría, según lo que me acuerdo. Aquí está. Ya, es hasta el capítulo 9 el examen teórico, hasta redes de distribución. Y eso es hasta la página 79 de su norma. Muchas gracias, Oxy. Siempre toma el examen hasta ahí. Si no les ha dicho, supongo que va a ser lo mismo, porque han llevado solo hasta redes igual, ¿no? Me imagino. Sí, Oxy, ya hicimos la teoría, mañana vamos a hacer ejercicio de redes y ya. O ya, si ves, entonces es ahí. Es hasta el capítulo 9 página 79 de la norma que les envié. Genial, gracias, Oxy. De nada, Fer. ¿Alguna pregunta más, chicos? Hace una consulta, ¿no tendrá las diapositivas con las que avance el INGE o las que ha avanzado? La verdad es que recién voy a ver las clases de la semana, no he podido entrar. Y de todas maneras le voy a preguntar, voy a revisar si las tengo. O le voy a preguntar al INGE si se las puede enviar. No estoy muy segura, creo que el auxiliar Denis tenía, porque él nos proporcionó hasta el tercer capítulo y no sé si tendrá del resto, pero Ya, por eso voy a revisar. Me pasaron algunos archivos, pero no los he revisado todos. Si los tengo, se los voy a enviar yo. Y si no, le voy a escribir a Denis o al Inge para ver si ellos se las pueden enviar al grupo. listo, gracias, Auxi. Si hay más preguntas, chicos, entonces eso sería la clase de hoy. Les voy a pasar todo lo que pueda al grupo de... Y como les decía, si encuentro exámenes pasados, ya sean de teoría